Hola, mi nombre es Ángel Armando Junco Hernández, soy estudiante de la Universidad Autónoma del Carmen, Campeche, México, y les hablaré un poco sobre la historia del Sistema Internacional de Unidades, mejor conocida como SI. Empezamos. Al querer describir la historia del Sistema Internacional de Unidades, SI, es importante no solo referirnos a la mera crónica de los descubrimientos científicos, sino también a las causas y bases que originaron su desarrollo y a los diferentes obstáculos que obtuvieron su marcha. Es indudable que los primeros hombres tuvieron que dedicar la mayor parte de su tiempo a la lucha por la supervivencia. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que las sociedades primitivas necesitaran medidas rudimentarias para muchas actividades, comunes como construir viviendas de un tamaño y forma apropiados, ropa, el trueque de alimentos o materias primas. Los pesos y las medidas estaban entre las herramientas más tempranas inventadas por el hombre. El hombre empezó a tener en su propio cuerpo y en sus alrededores naturales las primeras referencias de medida, expedientes balónicos de egipcios y la Biblia señalan que la longitud fue medida con el antebrazo, mano o el dedo, así como las unidades de tiempo se basaban en los periodos del sol y la luna. Cuando era necesario comparar las capacidades o pesos, se contaba con recipientes los cuales eran llenados con semillas como las habas. Un ejemplo claro de lo anterior es el quilate. El término proviene de la antigua palabra griega keratio, que significa algarrobo, porque las semillas de este fruto eran utilizadas en la antigüedad para pesar joyas y gemas, debido a la uniformidad del peso entre semillas. Cuando los árabes adoptaron esta unidad de masa, el nombre se deformó a quirat, y los españoles al adoptarla la deformaron a quilate. Actualmente un quilate equivale a la quinta parte de un gramo. Esto proviene que son 200 miligramos. Con los primeros sistemas de medida surgieron una gran cantidad de problemas. El solo hecho de asociar a los objetos físicos a los números constituyó establecer los primeros pasos hacia las matemáticas. Una vez que el paso de asociar números a los objetos físicos se haya hecho, llega a ser posible comparar los objetos contra los números asociados, lo cual conduce al desarrollo de métodos de trabajo con números. Cuando los hombres empezaron a contar, usaron los dedos, marcas en bastones, nudos en una cuerda y algunas otras formas para ir pasando de un número al siguiente. A medida que la cantidad crece, se hace necesario un sistema de representación más práctico. Simultáneamente y en diferentes partes del mundo y en distintas épocas se llegó a la misma solución. Cuando se alcanza un determinado número, se hace una marca distinta que los representa a todos ellos. Este número es la base. Casi todos los sistemas utilizados en la antigüedad representaban con exactitud los números enteros. Unos carecían de fundamentos, algunos mostraban gran confusión, otros no fueron capaces de representar grandes cantidades. Algunos requerían de tal cantidad de símbolos que los volvió imprácticos. En el año 400 a.C., Atenas tenía un gran centro comercial, el cual abarcaba una gran área. En esa época y en esa zona se establecieron por la ley referencias de medida que la hicieron obligatoria para la comercialización. Si se encontraba una medida la cual no estaba conforme a la referencia establecida, se confiscaba y se destruía. Eso se podría llamar metrología legal. Conforme las civilizaciones se desarrollaron, las medidas llegaron a ser más complejas, ya que la gran diversidad y un sinnúmero de sistemas de medición eran las causas principales de disputas entre mercaderes y funcionarios del físico. La invención de los sistemas de numeración y de la ciencia de las matemáticas permitió crear sistemas enteros de unidades de la medida que resultaron momentáneamente satisfechas para la negociación y comercio. Sin embargo, la complejidad de las medidas se incrementaba debido entonces a la división de tierras, impuestos e investigación científica, ya que ahora era necesario hacerlo exactamente igual, en repetidas ocasiones y en diversos lugares. Adicionalmente a lo descrito anteriormente, había otro gran obstáculo. Existían diversos sistemas para el mismo propósito que habían sido establecidos en diversas partes del mundo, incluyendo las generadas internamente dentro del propio país.
El desarrollo de la astronomía estableció un papel fundamental en el desarrollo de las mediciones, ya que en esos tiempos los científicos de esa época querían conocer el tamaño de la Tierra. Aristarco, de Samos, 281 a.C., utiliza y aplica un ingenioso método geométrico para la determinación de la razón de las distancias del Sol y la Luna. Sin embargo, la importancia del trabajo no radica en los valores encontrados, sino que nos encontramos por primera vez ante una nueva perspectiva, la cual es provista de dimensiones físicas medibles. Enfatizando el trabajo de Aristarco, los resultados no dan como resultado kilómetros, metros, millas, etc., sino que los resultados son proporcionados en términos de las dimensiones de la Tierra. En los tiempos del dominio del Imperio Romano, se diseminó las medidas de los romanos con sus variantes locales en todos los territorios conquistados en toda Europa, que a su vez estas medidas habían sido adoptadas del sistema griego, también con sus propias variantes. Los romanos tenían una de sus medidas como base al pie, que fue dividido en 12 pulgadas. 1000 pasos midieron una milla romana, que está razonablemente cerca de la milla británica, según lo utilizado hoy. Carlos Magno, rey de los francos y emperador de Occidente, creó un sistema único de medidas en todo su reino. Al burgomaestre se le concedía la llave de la ciudad, la medida para el vino y la pesa para el pan como símbolo del poder soberano. En la época feudal, el rey, los nobles y el clero rivalizan para imponer en sus dominios su sistema de pesas y medidas. Continuando la historia en Inglaterra, este fue un país inválido por una gran diversidad de personas, las cuales traían consigo sus propias medidas, como fueron los ángulos, la perca, la barra, la braza, que tuvo su origen con los daneses, mientras que el codo era una medida alemana en el paño de lana. De esta manera, tanto Francia como Inglaterra desarrollaron las mediciones por diferentes caminos, pero no muy ajenos a los mismos tipos de problemas, y algo muy común que se puede observar fue el problema de la referencia o patrón. Hacia el año 1300, la realeza británica ordenó asignar que las pesas y medidas tengan una gran lista de definiciones de medición que deberían ser usadas en ese reino. De alguna manera era la tentativa de regularizar o estandarizar el uso de dichas medidas. Resultó con tanto éxito que duró aproximadamente por casi 600 años. Al correr de los años, los problemas no habían disminuido, sino al contrario, iban en aumento. Los científicos de esa época empezaban a preguntarse cómo idear un sistema de medidas universal. ¿Qué hacía falta definir? Por ejemplo, una unidad de distancia que no dependiera de cosas tan variables y fortuitas como el tamaño del pulgar del que mide o del pie del rey en turno. A los problemas anteriores se agregaba el problema de la racionalización. En 1585, en su libro El Décimo, Simon Stevens sugiere que un sistema decimal sea utilizado para los pesos y las medidas, invención y las divisiones del grado del arco. En 1670, Gabriel Mouton, párroco de la iglesia de San Pablo en la ciudad francesa de Lyon, tuvo la ocurrencia de definir una unidad de distancia basada en las dimensiones de la Tierra. También tuvo la ocurrencia de que las unidades fraccionarias no fueran como las de otros sistemas, sino decimales, que fueran divisiones entre 10 unas de otras. Otros propusieron que la unidad de distancia fuera la longitud de un péndulo, que va y viene en un segundo. La idea era buena, pero no tanto. El movimiento del péndulo se altera con la intensidad de la gravedad y ésta varía de un lugar a otro. El cambio es muy pequeño, pero ya se podía detectar en el siglo XVII. El punto culminante de la prepotencia y de tantas injusticias en la vida social de un pueblo había tocado fondo. Es año de 1789 en Francia. La revolución daba inicio. Un pueblo que exigía a su soberano que impusiera su autoridad para tener un solo rey, una sola ley y una sola medida. En 1790, la Asamblea Nacional Francesa encargó a la Academia de Ciencias diseñar un sistema de unidades decimal simple. Deduce un estándar invariable para todas las medidas y todos los pesos. En el mismo año, Thomas Jefferson propuso un sistema decimal basado en la medida para los Estados Unidos, del cual se deriva la primera modernidad decimal del mundo, el dólar de Estados Unidos, el cual consiste en 100 centavos.
La comisión designada por la Academia creó un sistema que era simple y científico. La unidad de la longitud era una porción de la circunferencia de la Tierra. Las medidas para la capacidad y la masa deberían ser derivadas de la unidad de la longitud, así relacionando las unidades básicas del sistema el uno al otro y a la naturaleza. De otra manera, los más grandes y más pequeños de cada unidad eran creados multiplicando o dividiendo las unidades básicas por 10. Esta característica proporcionó una gran conveniencia a los usuarios del sistema, eliminando la necesidad de los cálculos tales como dividiéndose por 16, que era convertir libras a onzas, o multiplicar por 12, convertir pies a pulgadas, los cálculos similares en el sistema métrico podrían ser realizados simplemente cambiando de puesto la coma. Así, de esta forma, queda establecido el sistema métrico en una base 10 o sistema decimal. La comisión asignó el metro conocido metro a la unidad de la longitud. Este nombre fue derivado del metrón griego, que significa una medida. El estándar físico que representaba el metro debía ser construido de modo que igualara la 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano terrestre. La unidad métrica inicial de la masa, el gramo, fue definido como la masa de un centímetro cúbico, un cubo, que es 0,01 metros de cada lado, de agua en su temperatura de la densidad máxima. El decímetro cúbico fue elegido como la unidad para la capacidad. La medida fluida del volumen para el decímetro cúbico fue dada el litro. Cumplir la meta propuesta por la comisión no resultó fácil. Henry Anthony de la Boissier estaba pagando con su vida el encargo de recaudador de impuestos que le había otorgado la realeza, al hacer referencia a la unificación de las unidades, y sin presagiar su final había escrito: nada más grande ni más sublime ha salido de las manos del hombre que el sistema métrico decimal. El proceso culminó en la proclamación el 22 de junio de 1799 del sistema métrico, con la entrega a los archivos La República de los patrones del metro y el kilogramo, confeccionados en aleación de platino, presenciados por funcionarios del gobierno francés y de varios países, invitados y mucho más de los renombrados sabios de la época. Pese a la adoptación oficial del sistema métrico, ni siquiera los franceses lo usaron enseguida. Napoleón tuvo que permitir que se siguiera usando el viejo sistema medieval de medidas, y no fue hasta 1840 cuando el sistema métrico decimal se convirtió en el único legal en Francia. Aunque el sistema métrico no fue aceptado con entusiasmo al principio, la adopción por otras naciones ocurrió constantemente después de que Francia lo hizo obligatorio. El sistema métrico fue oficialmente denominado Sistema Internacional de Unidades en 1960. En ese mismo año se realizó la cuarta definición del metro, que estaba en función de radiación del Krypton 86. A continuación tenemos una de las unidades fundamentales del Sistema Internacional de Unidades. Como podemos ver en la imagen, tenemos longitud, nombre de la unidad, Sistema Internacional Básica, la que conocemos como metro, su símbolo es una M. La magnitud de masa en el Sistema Internacional de Unidades sería kilogramos, y su símbolo sería una K y una G. Para el tiempo tenemos en el Sistema Internacional segundo, y su símbolo sería una S. Intensidad de corriente eléctrica sería el ampere, y su símbolo sería una A. Para la temperatura termodinámica sería el Kelvin, y su símbolo una K. Cantidad de sustancia sería el mol, y su símbolo exactamente igual, mol. Intensidad luminosa sería la candela, y su símbolo sería CD. Esas son una de las unidades fundamentales del Sistema Internacional de Unidades.